Hay historias que parecen fabricadas por mentes enfermas, relatos tan macabros y extraños que desafían la lógica misma, y sin embargo, son reales. Hoy te llevaré a un caso donde los monstruos no tenían dientes afilados, ni ojos rojos, ni colas demoníacas. Hoy conocerás a un monstruo que vestía su disfraz de la forma más aterradora posible, como una niña. Imagina por un momento que adoptas a una niña vulnerable, frágil, sola en el mundo. Una pequeña criatura que dice haber sido víctima de abusos impensables. La llevas a tu hogar, la abrazas, le prometes protección, sin saber que lo que acabas de invitar a tu casa no es una niña, sino algo mucho, mucho peor. Esta es la historia de Bárbara Skrlová, una historia real que te hará dudar de todo y de todos. Bárbara nació en la década de los 70 en la antigua Checoslovaquia. Desde su nacimiento, arrastró consigo una condición médica que cambiaría el rumbo de su vida para siempre: hipopituitarismo, una enfermedad que detuvo su crecimiento físico, haciendo que, aún de adulta, pareciera una niña pequeña. Mientras otros niños crecían, cambiaban, maduraban, Bárbara permanecía pequeña. A simple vista, era una niña más. Su voz era aguda, sus facciones suaves, sus manos diminutas, su complexión frágil. Todo en ella gritaba: «Protégeme». Pero su mente era la de una mujer adulta, consciente, fría y calculadora. Desde joven, Bárbara demostró una habilidad siniestra. Sabía manipular a las personas. Sabía exactamente qué botones presionar, cuándo fingir vulnerabilidad, cuándo llorar, cuándo actuar como una criatura inocente que necesitaba ser salvada. Ya desde adolescente, quienes la conocieron notaron algo extraño: una tendencia a mentir, manipular y desaparecer de la vida de las personas justo cuando sus historias comenzaban a no cuadrar. Era como si Bárbara siempre estuviera interpretando un papel, pero la verdadera pesadilla comenzaría años después, cuando conoció a Klara Mauerova. Fue durante su vida universitaria donde conoció a Klara Mauerova. Klara era una mujer inestable, frágil psicológicamente, que sufría de trastornos de personalidad y tenía una obsesión enfermiza con el misticismo y lo oculto. Las dos mujeres formaron un vínculo retorcido, un vínculo en el que Bárbara se presentaba como una huérfana desesperada y Klara como una madre salvadora. Pero todo era una fachada, un velo que cubría una pesadilla mucho más profunda. Cuando Bárbara fue adoptada informalmente por Klara, todo comenzó a desmoronarse lentamente. Klara tenía dos hijos pequeños, Ondrej y Jakub, presentándose bajo el alias de Anika. Los niños al principio convivieron con Anika, la niña falsa, sin saber que ella sería la puerta de entrada al infierno. Bárbara les dijo que había escapado de un orfanato donde sufría abusos inimaginables, que estaba sola en el mundo, que no tenía familia, que necesitaba un hogar, y Klara, movida por una compasión ciega, la acogió como si fuera su propia hija. Al principio, todo parecía ir bien, pero lentamente, casi imperceptiblemente, Bárbara comenzó a ejercer control, a sembrar dudas en la mente de Klara, a hablar de pureza, de pecado, de castigos divinos. Le hablaba sobre una organización secreta, el Movimiento del Grial, un grupo que creía que el dolor físico purificaba el alma, que el sufrimiento era necesario para alcanzar la redención. Bajo la influencia de Bárbara y el movimiento, Klara y su hermana Caterina comenzaron a ver a sus propios hijos no como personas, sino como seres corruptos que necesitaban ser purificados mediante el sufrimiento. Los abusos comenzaron lentamente. Primero castigos físicos, luego privaciones de comida, luego encierro. Los niños fueron encerrados en jaulas improvisadas dentro del sótano de la casa. Allí, desnudos, hambrientos y aterrados, eran golpeados, quemados y torturados psicológicamente día tras día, semana tras semana.
La maldad que Barbora había sembrado crecía como una planta venenosa. Ella misma participaba activamente en las torturas. Se hacía la víctima frente a los adultos para ganarse su confianza, mientras detrás de sus espaldas susurraba ideas horribles en sus oídos. Barbora era el titiritero, movía los hilos de todo. Pero la verdad, como siempre, no puede permanecer oculta para siempre. Un día un vecino instaló un monitor para bebés para vigilar a su propio hijo. Por accidente captó una señal que no era la de su monitor. Era una señal de otra casa. Al principio pensó que se trataba de una broma pesada o una señal cruzada, pero lo que vio en esa pantalla lo dejó paralizado. Imágenes de un niño, encadenado, llorando desesperadamente en una habitación oscura, rodeado de suciedad, gimiendo de hambre y de miedo. El vecino llamó a la policía de inmediato. Cuando las autoridades irrumpieron en la casa de Clara, descubrieron el horror que allí se escondía. Los niños, demacrados, con moretones, heridas y marcas de tortura. Y a Bárbara, llorando, haciéndose pasar por otra víctima más. El engaño era tan perfecto, tan retorcido, que durante los primeros momentos, las autoridades pensaron que Bárbara también necesitaba ser rescatada. Pero la pesadilla no terminó allí. Poco después de ser trasladada a un centro de atención, Bárbara desapareció. Simplemente se esfumó. Lo que nadie sabía en ese momento era que Bárbara había huido a Noruega. Allí, bajo una nueva identidad, se hizo pasar por un niño llamado Adam. Fue acogida por otra familia que, una vez más, creyó en su historia de orfandad y abuso. La inscribieron en una escuela primaria, donde compartió aula con niños verdaderos. Nadie sospechaba absolutamente nada, hasta que un día las autoridades notaron irregularidades en sus documentos. Investigaron más a fondo y descubrieron la espeluznante verdad. Bárbara fue arrestada y deportada de regreso a la República Checa. El escándalo fue monumental. Los medios europeos explotaron con titulares sensacionalistas. Una mujer adulta haciéndose pasar por un niño, engañando a familias, a escuelas, a gobiernos enteros. Todo mientras arrastraba consigo una estela de dolor, destrucción y locura. Durante el juicio, se revelaron detalles aún más aterradores. Mensajes crípticos enviados por miembros del movimiento del Grial, incitando a Clara y Caterina a cometer actos impensables contra los niños. Torturas rituales, órdenes de automutilación, relatos de canibalismo sugerido y la constante manipulación de Bárbara, quien parecía disfrutar de cada segundo de control que ejercía sobre sus víctimas. Las sentencias no tardaron en llegar. Clara Mauerova fue condenada a 9 años de prisión. Su hermana, a 10 años. Otros cómplices menores también fueron encarcelados. Y Bárbara recibió apenas 5 años. 5 años por destruir vidas. 5 años por una maldad indescriptible. En 2011, Bárbara salió de prisión. Desde entonces, su paradero es desconocido. Hay quienes aseguran que cambió de nombre y se trasladó a otro país europeo. Otros dicen que ha vuelto a infiltrarse en nuevas familias. Hay incluso quienes creen que jamás dejó de actuar como una niña perdida, repitiendo su ciclo macabro una y otra vez. La pregunta que queda flotando en el aire es la más aterradora de todas. ¿Podría estar viviendo ahora mismo cerca de ti? ¿Podría estar en tu ciudad, disfrazada una vez más de inocencia? ¿Podrías distinguirla si la vieras? Bárbara Sklová es la materialización viva del engaño. Una criatura atrapada entre dos mundos, el de la niñez y el de la oscuridad más profunda. Una recordatoria de que, a veces, el verdadero horror no tiene colmillos, ni garras, ni sangre. A veces, el verdadero horror lleva una mochila escolar. Si esta historia te estremeció tanto como a mí, te recomiendo que veas el video que dejo aquí al final. La perturbadora historia de Natalia Grace, la niña que se infiltró en una familia y que presuntamente era una adulta. Una historia igual de oscura, igual de real. Recuerda suscribirte al canal para más historias escalofriantes
basadas en hechos reales. Dale like al video si quieres que sigamos explorando los rincones más oscuros de la mente humana. Y déjame tu comentario aquí abajo. ¿Tú qué harías si descubrieras que la niña inocente que acabas de adoptar es en realidad un monstruo? Nos vemos en el próximo video. Que tengas buenas noches.